Luces de colores, juegos de infancia, silencio tenso y luego el caos. Una serie que usó lo inocente para mostrar lo más crudo del ser humano. El juego del calamar no solo rompió récords, rompió también un límite invisible, el de lo que estamos dispuestos a ver y a justificar como entretenimiento. Pero esta historia no es solo ficción. Es un espejo, uno que refleja hasta dónde puede caer una sociedad cuando se le quita el sentido del bien y se le apaga la voz de la conciencia. Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32, lo advierte con claridad. Cuando el hombre decide vivir sin Dios, se entrega a pasiones sin control, a decisiones sin alma, a una vida que ya no distingue entre lo correcto y lo conveniente. ¿Qué hace que millones se identifiquen con una historia tan extrema? ¿Y qué dice la Biblia sobre eso que tanto nos atrajo? Este no es un análisis técnico, es una confrontación espiritual. Durante los próximos minutos vamos a descubrir qué opina la palabra de Dios sobre una de las series más vistas y más inquietantes de los últimos años. Esto es, el juego del calamar a la luz de la Biblia. La pregunta más directa no es si la serie es buena o mala, sino si un creyente debería exponerse a ese tipo de contenido. Y no se trata de moralismos baratos, se trata de entender cómo funciona el alma humana. Lo que vemos, escuchamos, permitimos, moldea lo que pensamos y sentimos. Salmo 101, verso 3 dice, «No pondré delante de mis ojos cosa injusta». El autor no está hablando de legalismos, está hablando de proteger su mente. Filipenses 4:8, uno de los versículos más olvidados en la era del streaming, dice, «Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad». Y aquí va el golpe más fuerte. No puedes alimentar tu mente con desesperación, traición y muerte gratuita, y luego esperar tener paz, discernimiento o compasión. Lo que alimentas te moldea, y si tu contenido favorito no edifica, no inspira, no limpia, tal vez está construyendo algo que no viene de Dios. Dicen que solo es una serie, que es ficción, que no pasa nada. Pero, ¿qué ocurre cuando empezamos a ver el sufrimiento como algo normal? Cuando las lágrimas de los personajes ya no nos conmueven, cuando la desesperación se convierte en espectáculo, no estamos perdiendo algo más que tiempo. La Biblia habla de esto con palabras fuertes. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 2, se menciona una frase inquietante, conciencia cauterizada, como una herida que ya no siente, como un corazón que ya no reacciona. La serie El juego del calamar no solo mostró desesperación, hizo que millones la aplaudieran. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Que muchos de esos espectadores eran personas de fe. Jesús lloró por el dolor humano. Los profetas denunciaban la injusticia. Pablo enseñaba a edificar con lo que decimos y hacemos. ¿Y nosotros? ¿Estamos perdiendo esa sensibilidad espiritual? ¿Nos estamos acostumbrando al dolor ajeno mientras lo llamamos entretenimiento? La línea entre ver y endurecerse es mucho más delgada de lo que parece. El centro de todo en el juego del calamar no es el juego, ni los personajes, ni siquiera la crítica social. Es el dinero. Todo gira en torno a él. Cada decisión, cada traición, cada desenlace nace de una misma raíz, la necesidad desesperada de obtener dinero a cualquier costo. Y eso, aunque parezca extremo, no está tan lejos de la realidad. La Biblia no guarda silencio al respecto. En 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero en sí, sino el amor desmedido por él, la obsesión, la codicia. Eso que hace que una persona justifique lo injustificable solo por ganar. En la serie, el dinero reemplaza a Dios. Se convierte en el Salvador, en el juez, en la meta. El billete sustituye la moral. Y lo más alarmante es que eso no es ficción.
Hoy muchos toman decisiones, eligen pareja, traicionan o incluso destruyen su vida espiritual por una promesa económica. El dinero no es malo, pero cuando se convierte en lo más importante, cuando ya no escuchas la voz de Dios porque el ruido de las monedas es más fuerte, entonces ya no estás viviendo, estás apostando. Y tarde o temprano, en ese juego, se pierde el alma. Uno de los mensajes más duros del juego del calamar es este: no puedes confiar en nadie. Todos compiten, todos desconfían, todos están dispuestos a eliminar al otro, si eso significa avanzar. La amistad es una estrategia, la bondad es debilidad, la lealtad es peligrosa. Y lo más inquietante es que este tipo de lógica ya no es exclusiva de una serie. Está en las empresas, en la escuela, en la familia, en la iglesia. Es la mentalidad del sálvese quien pueda. Pero la Biblia enseña algo completamente opuesto. En Mateo 22:39, Jesús resume una parte esencial de la fe. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice compite con él. No dice sácale ventaja, dice ámalo. Eso implica verlo como alguien digno, como alguien con valor, como alguien que merece gracia, incluso cuando no conviene. Pero en una cultura que idolatra el éxito, el prójimo deja de ser hermano y se convierte en obstáculo. Y cuando eso pasa, ya no importa si pisas, traicionas o destruyes. Porque el egoísmo te convence de que el fin justifica los medios. La serie no inventó esa lógica, solo la exageró. Pero si al verla te diste cuenta de que esa forma de pensar se parece mucho a la tuya, tal vez el problema no está en el guión, sino en el corazón. Lo primero que impacta al ver el juego del calamar no es la sangre ni los giros de la trama. Es la contradicción brutal de ver juegos infantiles convertidos en escenarios de destrucción. Juegos que todos recordamos con alegría, ahora usados como trampas, donde no gana el que juega mejor, sino el que traiciona más rápido. La inocencia, lo tierno, lo puro, se convierte en el disfraz de lo más oscuro, y eso no es casualidad. Es una inversión de valores, un mensaje simbólico que parece decirnos: lo que antes era seguro, ahora es peligroso, lo que parecía inocente, ahora es letal. Pero la Biblia advierte sobre esto. Isaías 5:20 dice: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. No hay nada más perturbador que perder la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y cuando una cultura se divierte viendo cómo se distorsiona lo que antes era puro, eso ya no es solo entretenimiento, es una señal. Una generación que se ríe de lo que antes cuidaba, ya no necesita juicio, se está autodestruyendo sola. Y si no aprendemos a reconocer esa distorsión cuando la vemos, tarde o temprano la empezamos a justificar. Uno de los elementos más simbólicos de El juego del calamar son las máscaras. Todos los que dirigen el juego se esconden. No hay rostro, no hay nombre, no hay empatía. Solo reglas, solo órdenes, solo castigo. Es el tipo de poder más peligroso que existe, el que se ejerce desde el anonimato, sin asumir ninguna consecuencia. En el mundo real no es muy diferente. Personas con autoridad que no rinden cuentas. Gobiernos, sistemas, incluso líderes religiosos que prefieren la máscara antes que la verdad. Pero Jesús enseñó otra cosa. En Juan 10, versículos del 11 al 13, dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye. El verdadero líder no se esconde, no se oculta cuando hay peligro, no dirige desde las sombras, da la cara, da la vida. En la serie, los que mandan lo hacen desde la seguridad de su máscara, mientras otros se destruyen. Eso no es liderazgo, es abuso. Y cuando en la vida real empezamos a tolerar líderes que no responden, que se esconden, que solo exigen pero nunca sirven, es porque ya nos acostumbramos a que el poder no tiene rostro. Pero en el reino de Dios, el que quiera ser grande debe ser el siervo de todos.
Tal vez lo más incómodo del juego del calamar no es lo que pasa en pantalla, sino lo que despierta en quien la ve. Porque si somos honestos, en algún momento todos nos preguntamos, ¿yo haría lo mismo? Y la respuesta es aterradora. La serie no inventa la maldad, solo la revela. Personas comunes, con deudas, con familias, con principios, que poco a poco se transforman en estrategas fríos, dispuestos a sacrificar al otro por sobrevivir. Y eso no es ficción, es naturaleza humana. La Biblia lo dice sin rodeos. Jeremías 17:9 declara, «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá?». Nuestro problema no es externo, no son las reglas, ni el juego, ni las circunstancias, es el corazón. Cuando está lejos de Dios, no hay límite para lo que puede justificar. Esa es la diferencia entre religión y transformación. La religión mejora tu conducta, pero solo Dios puede regenerar tu interior, porque sin esa regeneración somos capaces de todo. Y el juego del calamar no es más que una advertencia cruda de lo que pasa cuando el alma se queda sola. Muchos dicen que el juego del calamar es solo una serie. Pero, ¿y si no es solo entretenimiento? ¿Y si es una advertencia? Porque lo que muestra no es tan lejano. Desigualdad, desesperación, gente ignorada hasta que ya no tiene nada que perder. No es una fantasía, es una fotografía extrema de un sistema que ya conocemos. Un sistema que mide el valor de una persona por lo que tiene, no por lo que es. Un sistema que promete oportunidades, pero aplasta a los que no tienen con qué comprarlas. La Biblia lo reconoce, no se hace la ciega. En Proverbios 22:2 dice, «El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová». Para Dios no hay clases, no hay castas, no hay más ni menos. Todos fueron creados con el mismo valor. Pero el sistema del mundo no cree eso. Y cuando el hombre construye estructuras sin Dios, lo que aparece no es justicia, es crueldad maquillada de progreso. Tal vez por eso esta serie fue tan popular, porque aunque parece exagerada, muchos la sintieron real. Y si una serie logra que millones se identifiquen con la desesperación, con la lucha por sobrevivir, con la ausencia de esperanza, entonces tal vez no es solo un producto audiovisual. Tal vez es una señal de alerta. Y la Biblia ya lo había dicho. En medio del caos hay un personaje en la serie que habla de Dios. Pide ayuda al cielo, repite frases religiosas, incluso ora en voz alta. Pero sus acciones no reflejan su fe. Traiciona, manipula, usa la religión como escudo, pero no como guía. Y aquí es donde muchos se incomodan. Porque la serie no critica la fe verdadera, critica la apariencia, la religión vacía. Esa que suena fuerte, pero no transforma. Jesús habló exactamente de eso. En Mateo 7:16 dijo, «Por sus frutos los conoceréis». No por lo que dicen, no por lo que aparentan, sino por lo que hacen. Porque la fe genuina produce cambio. Produce humildad, compasión, verdad. Y cuando alguien proclama a Dios con los labios, pero vive como si Él no existiera, eso no es devoción, es hipocresía. El problema no es que el personaje ore, el problema es que su vida contradice sus palabras. Y si lo pensamos bien, eso no solo pasa en las series, pasa en la vida real. Religiosidad sin relación con Dios. Frases bíblicas sin frutos bíblicos. Y cuando la fe no cambia lo que hacemos, solo queda una cáscara vacía que suena fuerte, pero está completamente hueca. Al final del juego del calamar, Ji-hoon parece cambiar. Ya no es el mismo que entró al juego. Tiene dinero, pero no lo usa. Se arrepiente, mira atrás con dolor. ¿Pero eso es redención? ¿O solo es culpa? Porque arrepentirse no es lo mismo que ser transformado. La Biblia hace una distinción muy clara. En 2 Corintios 5:17 dice, «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas». No se trata de sentirse mal, se trata de nacer de nuevo. De no ser la misma persona, con los mismos impulsos, con las mismas heridas, pero más consciente. Se trata de ser regenerado. En la serie, Ji-hoon experimenta remordimiento, pero no redención. No hay fe,
no hay perdón, no hay restauración interior. Y eso refleja algo muy común hoy en día. Personas que sienten culpa, pero no se acercan a Dios. Personas que lloran, pero no cambian de dirección. Porque el dolor emocional puede tocarte, pero solo el Espíritu puede transformarte. La redención no es un sentimiento, es una obra divina. Y sin esa obra, solo queda una versión triste del mismo corazón de siempre. Una de las cosas más llamativas del juego del calamar es su estética. Colores vibrantes, escenarios limpios, diseños casi infantiles. Todo parece brillante hasta que ves lo que realmente está ocurriendo. Esa es la trampa. Lo visual suaviza lo brutal. La estética disfraza la oscuridad. Y ese contraste no es nuevo. La Biblia lo había advertido. En 2 Corintios 11:14 dice: y no es maravilla, porque el mismo enemigo se disfraza como ángel de luz. Eso es exactamente lo que hace la serie. Toma formas amables y les da un contenido oscuro. Juegos coloridos, pero con consecuencias trágicas. Personajes simpáticos, pero moralmente destruidos. Ambientes hermosos, pero sin esperanza. Y lo más inquietante es que muchos no ven el conflicto, porque están hipnotizados por lo estético. Así pasa también en la vida. Ideas, modas, filosofías que se visten de luz, pero niegan la verdad. ¿Lo visual está ocultando lo inmoral? Nos estamos acostumbrando a que mientras algo se vea bonito, entonces no importa lo que promueve. La forma nunca debe justificar el fondo. Porque si lo brillante te hace olvidar lo que es correcto, entonces no es arte, es anestesia. Esta es la pregunta que muchos se hacen, pero pocos se atreven a responder. ¿Puede un creyente ver el juego del calamar? ¿Es pecado verla? La respuesta no es tan simple como un sí o un no, porque no todo lo que es permitido conviene. 1 Corintios 10:23 lo dice claramente: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ese es el punto. No se trata solo de si está prohibido. Se trata de si te construye, de si te acerca o te aleja, de si apaga tu discernimiento o lo activa. Porque para algunos, verla fue una sacudida espiritual. Para otros, una puerta abierta a insensibilizar el alma. La diferencia, el corazón con el que la consumes y lo que haces después. No se trata de legalismo. No se trata de vivir con miedo a pecar en cada decisión. Se trata de discernimiento. De preguntarte con honestidad: ¿esto alimenta mi espíritu o lo debilita? ¿Me dejó más conectado con el dolor humano? ¿O simplemente me entretuvo? ¿Me hizo orar más o dudar más? Al final, no todo lo que entretiene edifica, y lo que veas hoy puede moldear lo que piensas mañana. Hay una pregunta que incomoda más que todo lo anterior. ¿Por qué nos gustó tanto esta serie? ¿Por qué millones se sintieron identificados con algo tan desesperante? ¿Por qué nos conectamos con personajes que mintieron, traicionaron y se dejaron consumir por el miedo? La respuesta no es superficial. Tiene que ver con algo más profundo que la trama, los colores o el guión. Tiene que ver con el vacío. Eclesiastés 3:11 dice que Dios puso eternidad en el corazón del ser humano. Eso significa que llevamos dentro un anhelo por algo que trascienda, por justicia, por sentido, por esperanza. Y cuando no lo encontramos en Dios, lo buscamos en otras partes, incluso en lugares oscuros. El juego del calamar nos atrajo porque mostró la lucha humana por sobrevivir, por encontrar dignidad, por buscar redención, aunque fuera de las formas más retorcidas. Y eso nos habla. Porque también nosotros, muchas veces, tratamos de llenar el alma con lo que nos sacia. Historias como esta nos fascinan, no por su violencia, sino porque reflejan el grito del corazón humano, un grito que solo Dios puede responder. El juego del calamar no es solo una serie, es un mensaje, un espejo de lo que somos como sociedad, un reflejo de lo que el corazón humano puede hacer cuando se queda sin esperanza. Y también una advertencia, porque no todo lo que entretiene edifica, no todo lo que atrapa visualmente alimenta el alma, no todo lo que se viraliza glorifica a Dios.
Romanos 12:2 dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ese es el llamado, a no conformarnos, a no consumir sin pensar, a no mirar sin discernir. Esta serie nos mostró lo peor del ser humano. La Biblia nos ofrece lo mejor de Dios. La decisión siempre es tuya. ¿Dejas que el mundo te moldee? ¿O permites que el Espíritu transforme tu manera de ver? Si este video te hizo reflexionar, coméntalo. Si te confrontó, compártelo. Y si quieres más contenido que combine fe, cultura y verdad, suscríbete, porque pronto hablaremos de otro tema igual de incómodo. ¿Debería un creyente ver películas de terror? Nos vemos en el próximo video.